En esta sesión vamos a hablar del concepto de contrasexualidad, pieza fundamental del pensamiento filosófico de Paul B. Preciado. La contrasexualidad es un término que suscita amplios interrogantes y escasas certezas. Sin embargo, lo que se pretende en esta breve exposición no es alcanzar verdades absolutas. Más bien al contrario, nuestro objetivo estriba en interrogarnos, en desmontar las verdades de género a través de la obra de Preciado. Así, respondiendo al marco de sentido de este curso, entendemos que la noción de contrasexualidad contiene un fuerte carácter subversivo que nos permite transgredir los límites del sistema heteronormativo. Una breve aproximación a dicho concepto nos permitirá desvelar la plasticidad de los cuerpos, de los sexos y los géneros, en un nuevo mundo caracterizado por la heterogeneidad de prácticas sexuales y de normas descentradas. Partimos, pues, de la idea de que el feminismo es transgresión, ya que socava los presupuestos universales y las estructuras sociales que se nos muestran como hechos naturales y, por tanto, no susceptibles de transformación. Sin embargo, existen diferentes caminos para transgredir realidades y significados desde la teoría feminista. El posfeminismo en el que se inscribe la obra filosófica de Preciado se caracteriza por la descentralización del sujeto político del feminismo, pasando de una noción cerrada de mujeres a una incorporación de todos los grupos sociales hasta el momento excluidos en las reclamaciones feministas, lesbianas, gays, transexuales, transgénero, etc. Así se incorporan las diferencias culturales, sexuales y políticas para desmitificar el ideal heterosexual y eurocéntrico de mujer que ha predominado en la lucha política feminista por la igualdad desde el siglo XVIII. En el año 2002, Preciado publicó Manifiesto Contrasexual, considerada hoy en día una obra clave en el desarrollo de la teoría y el movimiento queer. Partiremos de esta obra para tratar el concepto de contrasexualidad. Así pues, la contrasexualidad es, entre otras cosas, una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre-mujer, masculino-femenino, heterosexualidad-homosexualidad. Es en este sentido en el que Preciado transgrede no solamente la forma de entender el género y el cuerpo biológico, sino la forma normalizada y generalizada de concebir las relaciones amorosas, sexuales y de poder en las sociedades occidentales actuales. Con la voluntad de desnaturalizar y desmitificar las nociones tradicionales de sexo y género, la contrasexualidad estudia los instrumentos y los aparatos sexuales y, por lo tanto, las relaciones de sexo y género que se establecen entre el cuerpo y la máquina. Así se conceptualiza el sexo como tecnología y se conjuga con la idea de prótesis de género, que resulta de vital importancia para repensar los procesos de asignación de sexo, género y sexualidad en la sociedad occidental, ya que nos permite concebir cualquier cosa o objeto como un potencial dildo. Los planteamientos filosóficos de Preciado tienen la capacidad de tornar volátil y difuso todo aquello que como seres humanos inmersos en una cultura concreta creíamos irrefutable. En este sentido, el prefijo contra dentro del concepto de contrasexualidad nos pone sobre aviso, ya que torna explícita su intención central: desmontar los pilares de género sobre los que se sustenta el mundo y también nuestra percepción del mismo. Para comenzar, nos vemos en la necesidad de exponer la definición de contrasexualidad que Preciado establece. La contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos parlantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación, en tanto sujetos que la historia ha determinado como masculinas, femeninas, perversas. Por consiguiente, renuncian no solo a una identidad sexual cerrada y determinada naturalmente, sino también a los beneficios que podrían obtener de una naturalización de los efectos sociales, económicos y jurídicos de sus prácticas significantes. A partir de dicha definición se pueden extraer dos ideas principales, que nos servirán de piedras angulares en el recorrido que acabamos de emprender. En primer lugar, la idea de que no solamente el género es construido cultural y socialmente, sino que también los cuerpos biológicos lo son. En segundo lugar, y consecuentemente, que las prácticas heterosexuales consideradas naturales no son más que el fruto de un contrato artificial, cuya artificialidad intenta hacer patente Preciado mediante la propuesta de otro contrato, el contrasexual. Desde esta perspectiva, el contrato normativo heterosexual se centraría en ligar la sexualidad heterosexual con una supuesta naturaleza biológica que diferencia entre sexo femenino y masculino.
Se liga la identidad genérica mujeres-hombres con ciertas prácticas sexuales relacionadas con la heterosexualidad, como si se fundamentasen en un principio cero o en una naturaleza primigenia que las reconoce como una única vía posible. Esto quiere decir que las prácticas heterosexuales se dibujan como aquellas que son naturales. Todo aquel placer que no encaje en dicha descripción será censurado y tildado de enfermedad. Esta operación semántica se realiza en gran medida a partir de la fragmentación de los cuerpos y, sobre todo, de la sexualización de los órganos reproductores, el pene y la vagina, como exclusivos centros del placer. Se erotizan, pues, las únicas partes del cuerpo que sirven a la reproducción de la especie y del capital. ¿Cuán conveniente resulta esta operación para el mantenimiento del status quo? Es algo que nos preguntamos desde la posición de Preciado. Consecuentemente, con el concepto de contrasexualidad, Preciado propone revocar el contrato que liga la sexualidad con la naturaleza biológica de un individuo, un contrato vigente en una sociedad heterocentrada, y lo revoca desde la citación de otras prácticas sexuales que no sirvan solo a la reproducción humana, que no fragmenten el cuerpo y que sí ofrezcan una visión del placer sexual transgresora, considerando cualquier parte del cuerpo como posible portadora y generadora de placer. En conclusión, la teoría contrasexual permite desligar las identidades de género de prácticas sexuales concretas, al mismo tiempo que se distorsionan las identidades de género. El manifiesto contrasexual no solamente reflexiona sobre los límites de los cuerpos y la sexualidad, sino que explicita los principios de la nueva sociedad contrasexual. Su intención central es borrar las denominaciones masculino-femenino y sus asociados biológicos hombre-mujer. Lo más importante a la hora de subvertir estas dicotomías normativas es la incorporación de políticas contrasexuales que parodien aquellos fenómenos considerados naturales, mostrando su artificialidad. En este sentido, Preciado propone un conjunto de políticas regidas por la noción del principio autocobaya, como modo de producción del saber y de transformación política, es decir, poner en práctica en el cuerpo de cada cual la nueva lógica contrasexual. Entre otras cosas, Preciado propone la simulación del orgasmo y la resexualización del ano como dos de las bases sobre las que se deben sustentar las prácticas contrasexuales. En el epílogo de la obra El deseo sexual, concibe el ano como fuente de lucha política, ya que el ano no tiene sexo ni género, como la mano escapa a la retórica de la diferencia sexual. Además, a modo de manual, explicita los pasos, materiales y demás componentes necesarios para llevar a cabo las prácticas contrasexuales. Con sus propuestas concretas, evidencia que su reflexión teórica está intrínsecamente conectada a su compromiso político. Un ejemplo de esto lo encontramos en su obra del año 2008, Texto Yonki, donde Preciado experimenta con su propio cuerpo las idas y venidas de los tratamientos con testosterona. Se trata, pues, de crear una sociedad donde se desnaturalicen las relaciones sexuales y genéricas construidas como naturales. El habitante de esta sociedad es el ser posthumano, formado por organismo y tecnología, sujetos con prótesis tecnológicas protagonistas de las prácticas contrasexuales. En vistas a comprender mejor el carácter posthumano de dichas propuestas, Preciado identifica el dildo como una vía para comprender la plasticidad de los sexos, la artificialidad de los órganos sexuales y de la heteronormatividad. La verdadera importancia del dildo no radica en una supuesta sustitución del pene, sino en la operación de resignificación epistemológica que se lleva a cabo mediante su uso en las relaciones sexuales. Porque el dildo permite la modificación prostética del contorno corporal, debido a que amplía los cuerpos y transforma el placer sexual, pasándolo del cuerpo a la máquina. Se trataría, pues, de un órgano de plástico, que en su materialidad y forma misma supera la noción de órgano sexual natural encarnada en el pene. Así pues, la invención del dildo supone el final del pene como origen de la diferencia sexual. El ser hombre o mujer ya no radica en una tenencia o ausencia del pene, ya que cualquiera puede apoderarse del dildo. Consecuentemente, se pone en cuestión la idea según la cual el cuerpo masculino es el contexto natural de la prótesis del pene. Después, y de un modo más drástico, se amenaza la suposición según la cual el cuerpo orgánico es el contexto propio de la sexualidad. Al mismo tiempo, se destierra la creencia institucionalizada de que el placer se sitúa en los cuerpos biológicos y en zonas concretas, dando paso al replanteamiento de las relaciones heterosexuales como las únicas posibles. En resumen, el carácter transgresor de la obra de Preciado no deja impasible a nadie y son muchas las críticas que suscita. Sin embargo, desde nuestra posición, consideramos que dichas propuestas no solamente resultan liberadoras para las minorías gays, lesbianas y transexuales, sino que abren un debate filosófico transgresor que enriquece la teoría feminista y la filosofía contemporánea, desmitificando la naturaleza de los cuerpos. En definitiva, sacando a relucir la artificialidad de nuestro sexo, nuestro cuerpo y nuestro género. ¿Qué puede haber más transgresor que eso?